Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profesor. Hola, buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Bien, profe. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a tratar de iniciar. Denme un segundo. A ver. Bueno, muchachos, en el día de ayer estábamos hablando acerca de las juntas apernadas y soldadas. Estamos hablando acerca de las juntas apernadas y soldadas. Y creo que hemos hecho un ejercicio. Entonces, habíamos resuelto, habíamos tratado de resolver este. Sí, profe, el excéntrico. El excéntrico, ¿lo habíamos resuelto todo? Profe, creo que había faltado la parte del cortante, pero pues sí. Parte del cortante. Vamos un. Entonces habíamos calculado el valor de J acá. Deme un segundo.
Hopefully. Okay, Entonces nosotros lo que habíamos dicho era que cuando teníamos una distribución excéntrica, lo que hacíamos era que calculábamos los valores de los esfuerzos. Entonces tenemos ahí dos tipos de esfuerzos, unos de corte por torsión, otros por cortante directo. Para calcular efectivamente las resultantes de cada uno, debería de sacar las componentes, que nosotros no lo habíamos hecho allí básicamente porque lo que habíamos dicho era que el perno que era más crítico era el número 2 y eso está, el número 1, perdón, y eso estaba basado en el valor de la distancia. Entonces, que la distancia al centroide era 2 pulgadas, el torque era T por R sobre J, entonces la componente de esfuerzo iba a ser muchísimo mayor en ese perno que en nosotros. Existen otro tipo de uniones, juntas, que son las juntas soldadas, que son las juntas soldadas. Entonces, las juntas soldadas, ¿cómo funcionan? Entonces, para poder hablar de las juntas, entonces debemos hablar de los procesos de soldadura. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros conocemos convencionalmente? Pues el proceso que nosotros conocemos convencionalmente es el de soldadura por arco, en el cual yo tengo un electrodo. Este electrodo generalmente está recubierto. La función que cumple este recubrimiento de acá es generar una atmósfera libre de oxígeno que nos va a permitir hacer que los dos materiales se fundan y se unen. Tanto este que viene de aporte como el otro. De negativo o positivo, cuando yo los uno, ¿qué es lo que sucede? Hay un cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que aquí la fuente debería de estar regulada por algo que se conoce como ¿qué? Como el amperaje. Ahí la agujita le va marcando. Le va marcando. Y a medida que yo aumento la corriente, ¿qué le sucede aquí? Al calor. Aumenta. Y a medida que yo bajo la corriente, entonces el calor, ¿qué le sucede? Disminuye. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un buen proceso de soldadura es el que me regula, bueno, tanto la calidad de la superficie como la cantidad de corriente que ingresa al proceso. Claro, en este tipo de sistemas. Habrán otras situaciones con otros sistemas, pero este es como la base. ¿Qué características tenemos aquí? Aquí tenemos un diámetro. Tenemos un diámetro de electrodo, ¿cierto?
¿Y el diámetro del electrodo con qué está relacionado? ¿Quién me puede decir? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. ¿Con qué relacionamos el diámetro del electrodo? Profe, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se selecciona un electrodo? Entonces, el electrodo tiene dos situaciones particulares. Bueno, tiene primero una característica que me dice que es el tipo de proceso. La E, que es de soldadura eléctrica o soldadura por arco. Y tiene otros dos números, el 60, que es esto, la resistencia en teoría son más o menos 60.000, ¿qué? 60.000 libras. En teoría más o menos. Y el siguiente número, que creo que son las posiciones. Y el siguiente número, aquí está. Aquí está. Aquí está, por aquí está. Dame un segundo. Siempre lo olvido. La flecha, la flecha, el proceso, el producto, la soldabilidad. Aquí está. La letra E. Y 4 o 5 y los dos primeros la resistencia a la tracción, el siguiente las posiciones. Entonces, 1 que va a ser todas, 2 que va a ser plana, 3 que va a ser horizontal, 2 es plana y horizontal y 3 es solamente plana. Y el último se refiere al tipo de recubrimiento y al tipo de corriente que se va a utilizar. Entonces, en este orden de ideas, si yo tengo un 60-13, lo que tengo es un electrodo que me va a funcionar en todas las posiciones. ¿Sí? Entonces es horizontal, plana, vertical y sobre cabeza. Cabeza. O sea que en estos casos el electrodo como vertical, hay vertical ascendente, vertical descendente. Hay horizontal, que quiere decir que está enfrente, y plana, que es sobre una superficie, pues, que está en teoría plana. Pero todo esto debe estar amarrado al diámetro. ¿Por qué hablamos del diámetro? Porque básicamente los libros, la teoría que usted va a encontrar en los libros acerca de la soldadura no le van a decir cuál es el problema de diseño cuando usted empieza a diseñar las juntas. Simplemente le dicen, mire, y cuando tiene carga dinámica, mire, cuando tiene carga estática, mire, pero no se enteran que el verdadero problema de diseño va a ser determinar el diámetro del electrodo. ¿Por qué? Porque el diámetro del electrodo está directamente relacionado con el aporte de material que se va a llevar a cabo sobre la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que cuando usted diseña, ¿cuál es el problema de diseño allí? ¿Alguien me lo puede decir? Escoger el tipo de electrodo y el diámetro. Un poquito más allá. ¿El costo? Exactamente, entonces el problema de diseño de una junta no es determinar la resistencia, es saber cuánto electrodo se va a ir y cuánto dinero me va a costar, exactamente. ¿Por qué? Porque
el dinero de un producto, de un proceso, está en el valor agregado que usted le da al equipo. Entonces no está en la compra del motor, ni el reductor, ni de las cadenas. Está básicamente en toda la estructura metálica. Entonces de pronto es el trabajo más dispendioso y más, agradecido, más desagradecido. ¿Por qué? Porque si usted la embarra, usted pierde. Entonces usted tiene que hacerlo con extremo cuidado para no errar. O sea, usted no puede errar ni en las cantidades, ni en los diámetros, ni en los tiempos. ¿Por qué? Porque cada día cuesta. Entonces, eso debe quedar absolutamente claro. Entonces, más allá de ver nosotros aquí que efectivamente este es un proceso en el cual hacen corte, si yo aumento el amperaje, entonces aumenta la temperatura y entonces se deposita más electrodo, y si le bajo, entonces, ¿qué le sucede? Si le bajo el amperaje, ¿qué le sucede? El electrodo deposita una mínima cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente cuando usted está soldando allá sobre una superficie, muchas veces usted acercando un poquito el electrodo ya hace campo y él empieza a ¿qué? A depositar. Pero si el amperaje está muy bajo, ¿qué le sucede? El electrodo se pega. Y entonces usted le toca ahí palanquearlo para volverlo a quitar, y la soldadura no se ve como un cordón completo de soldadura, sino se ven como unos puntos. Si la temperatura si el amperaje es muy alto, entonces usted en lugar de aplicar la soldadura, ¿qué es lo que hace? Deformar el material. No, aquí el material no se deforma. ¿Qué le sucede al material? Corta. Lo corta. ¿Qué quiere decir? Que usted va a hacer huecos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede utilizar la soldadura como un proceso, como una cortadora. ¿Por qué? Porque si usted le pone aquí el máximo amperaje y se la acerca acá a la placa lo que va a hacer es que la va a romper, hace huecos y corta. Y usted encontrará que hay muchos talleres en los cuales, si no tienen el oxicorte, entonces lo que hacen es que efectivamente gastan un electrodo y con el electrodo rompen la placa o rompen el tubo, lo cortan. No quedará de lo más cristiano, pero usted ahí pudo quitarle peso a la estructura y manipularla de una mejor manera mientras que la lleva a un proceso de corte más elaborado. ¿Qué nos dice esto? Que la soldadura de muebles o la soldadura de láminas, que son extremadamente delgadas, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si usted tiene muy baja temperatura, el electrodo se pega, y si le pone muy alta, lo que va a hacer es que lo va a romper. Analizado este problema, entonces surgieron los nuevos tipos de soldadura, que son las de las soldaduras de gas inerte, que son las del electrodo desnudo. Entonces, ¿quién me puede describir cómo funciona una soldadura de electrodo desnudo? ¿Quién ha soldado con electrodo desnudo? Ninguno. Y usted tiene aquí la pistola, y esta pistola tiene aquí un cable, entonces funciona con un cable que parece un alambre ahí de cobre, y ese alambre viene en un rollo, y esto tiene aquí un motor. Y a diferencia de la otra, entonces usted, en la medida que acerca el electrodo aquí a la placa, él se empieza a ¿qué? A depositar. Entonces, por eso es que ese tipo de soldaduras que algunos llaman blandas, pues efectivamente son soldaduras cuyo valor de resistencia es menor, pero en procesos de manufactura continua, no por islas, pues funcionan muy bien. El caso de la empresa de los muebles metálicos, mueblería metálica, entonces usted va a encontrar que efectivamente el mueble está bien soldado. Es mejor tener un mueble soldado que tener un mueble que apernado, remachado. Entonces, esa situación
se resuelve a través de este tipo de soldaduras. ¿Cómo resuelven ellos lo de la atmósfera inerte? Entonces, le adicionan un gas. Efectivamente, en la medida en que usted acerca ese electrodo desnudo, él se va a gastar y se va a quemar más. ¿Le va a hacer hueco? No, no si el equipo está con el valor de corriente adecuado, él ya tiene allá parametrizada la velocidad de salida o la velocidad de salida del electrodo. ¿Qué ventaja tiene? Que yo no tengo que ponerme a limpiar el cordón de soldadura, sino la soldadura va a quedar limpia, perfecta, muy diferente a la de electrodo recubierto. Esas soldaduras de electrodo recubierto hay que limpiarlas, entonces hay que picar y retirar una cáscara que se genera sobre la soldadura. Si yo estoy terminando, entonces debo de limpiar la terminación para iniciar el nuevo cordón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo funciona el dibujo? ¿Cómo funciona la expresión gráfica? Bueno, esto es lo que veía de pronto uno en su diseño de máquinas. ¿Cómo se debería de acotar? El tipo de proceso. Este símbolo que tenemos aquí, ¿qué significará? ¿Qué significa ese símbolo? Ya a esa altura del partido ya vieron su dibujo de máquina, ¿cierto? ¿Sí lo vieron? No lo vieron. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí ya que vieron? ¿Qué les decía el símbolo? Vamos a tener dos grandes tipos de juntas. Unas que van a ser a tope y otras que van a ser al traslape. Entonces, las de tope, ¿cómo van? Yo hago aquí un bisel y bien. Y las de traslape, yo no hago bisel, sino que simplemente las lleno. Pero observen, el problema de diseño es saber cuántos electrodos yo me voy a gastar en hacer en una junta de este tipo o hacer en una junta de este tipo. ¿Cuántos cordones? ¿Cuántos cordones? ¿Qué es lo que uno encuentra en los libros? Lo que le dicen a usted los libros es calcule la resistencia, calcule el factor de seguridad, pero cuando usted llega allá a la industria se da cuenta que efectivamente eso se da por hecho. Lo que le van a preguntar en producción es cuántas cajas o cuántos kilos y qué número y qué diámetro. Entonces, ¿cómo se relaciona esta situación? Esta situación debe quedar claramente expresada en la acotación. Entonces, la soldadura tiene dos lados. Este que es el lado de la soldadura y este que es el otro lado. O al revés, el otro lado y el lado de la flecha. ¿Cierto? Entonces, este que tenemos acá, que es el lado de la flecha, y el de arriba, que es el otro lado. Este de acá abajo, que es el lado de la flecha, y este que es el otro lado. ¿Dónde vemos esto? Aquí. Este que tenemos acá, que es ¿quién? El otro lado. Y este que tenemos acá, que es el lado de la flecha. Entonces, usted debería de entender acá que la soldadura debe tener una base y una altura.
Pero en últimas, lo que a mí me interesa allí es determinar cuánta va a ser la cantidad de electrodos que yo voy a poder necesitar para poder hacer ese proceso. Las ranuras que se hacen sobre biseles que se hacen sobre el sistema, entonces ya están normalizadas. Paralelas cuadradas, paralelas inclinadas, en B, cónicas, en U, en J, difusoras inclinadas, filetes. ¿Qué más deberíamos de saber? Entonces, hay unas determinadas compatibilidades cuando se van a desarrollar los procesos de soldadura. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder soldar dos materiales, los materiales ¿cómo deberían de ser? ¿Iguales o medianamente iguales, profe? Compatibles. Exactamente, muy bien, iguales o medianamente iguales. Entonces usted no puede llegar y si tiene un acero, entonces listo, voy a soldarlo con una fundición. ¿Por qué? Porque la fundición tiene un porcentaje de carbono muy alto. Eso no quiere decir que en algunas situaciones yo no pueda hacer ahí como medio trampis. ¿En qué sentido? Entonces, ¿por qué? Porque según eso yo no podría soldar una función, pero usted encontrará sitios en los cuales con un electrodo especial, con un níquel 100, usted puede soldar fundiciones, ¿cierto? Que es un electrodo de muy alta resistencia, efectivamente. Fundiciones, las tapas de las alcantarillas, que ya no las hacen de fundición, sino que las hacen de concreto, esas tapas cuando se rompían lo que hacían era que le hacían la ranura y aplicaban la soldadura. Existen ahí muchos trucos para poder hacer trampas. Esta tablita que tenemos acá nos dice que... ¿Están viendo la tableta, muchachos? Se cayó. Sí, profe, ahí se ve la tabla. ¿Se ve la tabla? Déjenme un segundo, ¿sí? Esto... Ahí se ve la tabla, listo. Entonces observen. Acero bajo el carbono. Entonces, con arco y con gas. Alguno de ustedes me preguntaba ayer acerca de las soldaduras blandas. Entonces, pues sí, efectivamente, usted va a tener que una soldadura de bajo carbono pues, funciona bien en aceros de bajo carbono, aceros de los muebles. Sí, aceros ahí laminados, frío, tuberías, todo eso va súper bien. Pero cuando usted ya tiene aceros al carbono, aceros aliados, de pronto esas soldaduras con gas no funcionan tan bien. Los aceros para herramientas, eso sí lo sentimos mucho. Se le partió el buril, se le partió la pastilla, ahí ya no hay nada que hacer. Mira, pobre y pobre, ni gas ni agua. Acero fundido, fundición gris, hierro maleable, aceros de baja aleación y de alta resistencia, níquel, cromo, molibdeno. Los otros aceros que son los inoxidables. Todo esto depende de qué, del tipo de material que yo vaya a soldar. Especificaciones y resistencia. Entonces lo que decíamos aquí acerca de los electrodos en cuanto a la resistencia, 60, 62, 70, 70, 80, 80. Estos valores que tenemos aquí son valores que aproximados, valores aproximados de las resistencias que tiene cada uno de los electrodos. ¿Qué les dicen esos resultados de esa tabla?
62.000 libras. ¿Cuánto es la resistencia de un acero al carbono? ¿Cuál es la resistencia de un acero al carbono, muchachos? Profe, como cerca de 38.000 la resistencia a la fluencia, ¿no? Sí, exactamente, 38. Y si usted se vale, ¿usted cuánto le da? Como 50.000. Un 1045 le da como 50.000. Y aquí el más pequeño es de 62.000 libras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a fallar primero? ¿Material o la junta? El material. El material, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si una junta falla, ¿qué quiere decir? Ya es por el material y no la junta. Debería, pero si la falla se encuentra en la junta, ¿qué quiere decir? El proceso de soldadura. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay proceso de la soldadura. Entonces, usted tiene un mal soldador o definitivamente usted calculó mal o estimó mal el proceso de soldadura. Entonces, aquí lo que les dice la situación es que efectivamente la soldadura debería de ir de lejos. Si la falla fue en la junta, quiere decir que la junta quedó mal hecha o mal calculada. ¿Eso está claro? Bueno, seguimos. Profe, y ahí habla de porcentajes de deformación, o sea, sí hay, pero no son muy grandes. Ahorita decía que no. 17%, sí, son elevados. 19, 14, 37, 16. Son elevados. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Junta cómo se comporta? ¿Dúctil o frágil? Dúctil, profe, parece. Dúctil, exactamente. Eso lo que quiere decir es que usted va a tener un histórico de la deformación. Y este histórico debería de verse reflejado en el proceso de deformación. O sea que la Junta de por sí no va a fallar, no debería de fallar ¿qué? De una. Entonces, cuando se ejercen labores de mantenimiento, usted debería de ver las indicaciones del fabricante con respecto a los valores máximos de deformación. ¿Dónde las observan ustedes? En tanques, recipientes a presión en los cuales hay puntas y tienen sensores de deformación, entonces strain gauge, que le van informando a usted en tiempo real cuánto es que la deformación. De un tiempo para acá en los aviones, si ustedes tienen, yo no digo que el privilegio, porque después de usted ver un taller de mantenimiento estructural de aviones se da cuenta que eso es una situación ahí como de pronto complicada, porque usted ve que el avión en algunas partes tiene fallas estructurales, tiene grietas. Usted dice, pero ahí ¿por qué hay una grieta? Pues claro, porque cuando él sube, ¿qué es lo que sucede? La presión, ¿sí? A 12.000 pies, lo que hace es que la cierra. Y cuando él aterriza, ¿qué le sucede? Se abre. Entonces, todas esas situaciones de esfuerzo y de formación en los aviones ahora son controladas. Entonces, todas las juntas están instrumentadas y van a la computadora. ¿Para qué? Para tener un histórico de cargas de los recorridos. Entonces, cuando el fabricante de aviones vende el avión, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la ingeniería inversa, está recogiendo la curva de cargas de los vientos que hay en América Latina o de los vientos que pueda haber en Europa. De pronto no en vuelos internacionales que van por encima del techo, los cuales efectivamente no va a haber oxígeno y tal, o la cantidad de oxígeno es mínima. Entonces no va a haber viento, el avión va a ir tranquilo, pero en aviones pequeños como en avionetas y como en helicópteros, toda esa situación sí funciona porque las condiciones de viento y de carga afectan la condición estructural del equipo.
Entonces, en ese sentido, lo que hace él es que él está controlando las alertas que le bota la sensórica de esa estructura. ¿Para qué? Para que en el momento en el que haya una rotura, pues, o un posible daño estructural, si el avión puede, aterrice, ¿sí? A estas alturas del partido ya es muy raro usted decir, no, fue que el avión se partió en dos, o se le cayó un ala, No, esa situación ya está controlada. ¿Qué deberíamos de entonces hacer para poder calcular, poder diseñar la junta? Entonces, para poder diseñar la junta, lo que tenemos que tener es la información del fabricante. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo funciona ese proceso? Entonces, denme un segundo. Bueno, muchachos, este que tenemos acá es un catálogo de la Lincoln. Es una empresa que lleva más de 100 años ahí fabricando electrodos. Y tiene unos procedimientos de aplicación. Entonces, aquí tenemos aplicación de soldaduras. En los diferentes formas, forma de cajones, ondícula cruzada, limpiador o rallador de una sola pasada. ¿Sí? Entonces, la forma de aplicar la soldadura. Aplicar la soldadura son técnicas. En el caso de la de sobrecabeza, que son de pronto las más complicadas, entonces, ¿cómo debería aplicarse el primer cordón? ¿Cómo debería aplicarse el segundo? ¿Y cómo debería de aplicarse el tercero? En el caso, entonces observen, en el caso de soldaduras verticales ascendentes, ranuradas, en espesores de placa, pues esto es para placas, desde un cuarto hasta media, el número de pases que se debe de hacer es de entre 1 y 2. Más de 1 pulgada, más de media pulgada, deberían de hacerse todos los que sean necesarios para poder completar la tarea. Todo depende de qué, del tamaño. Entonces observen que entre más grande el espesor de la lámina, mayor va a ser la cantidad de cordones y mayor va a ser el diámetro del electrodómetro. Entonces, para un diámetro de un cuarto, yo debería de utilizar, para un espesor de un cuarto de pulgada, yo debería de utilizar un diámetro de 532. Y para espesores mayores o iguales a media pulgada, debería de utilizar un espesor de 3/16 de pulgada. También están los amperajes, entonces 110, 120, 150 y 160. Y entonces observen acá, él dice, oiga,
la cantidad de electrodo por pie que usted va a consumir es media libra, o sea, como 1 kilo. Y el número de pies soldados por hora deberían de ser más o menos 10. Entonces, él hace aquí una tabla. Este tipo de soldadura que yo tengo es soldadura de tope. Entonces, para un espesor de placa de media pulgada, el número de pases que usted debe hacer son 3. Los pies de soldadura aplicados por hora deben de ser de 6.6 y las libras deberían de ser 0.99, o sea, 1 libra por cada pie. O sea que esto le añade una variable al proceso de diseño y es que usted sepa cuánto debería de ser el costo o la cantidad de electrodo que usted debería de estimar. ¿Para qué? Para realizar toda la labor. Tenga en cuenta que en este tipo de situaciones es en las cuales usted va a ganar dinero porque es donde usted le agrega valor al producto que está haciendo. Usted está transformando el elemento que tiene ahí, el material que tiene ahí. Recuerden en su diseño 1 cuando veíamos, entonces, que yo tengo varios tipos de materiales. Materiales consumibles, transformables, no transformables. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Cuando hacíamos la cotización, transformables, no transformables, consumibles y la parte de servicios. Eran las situaciones que se planteaban dentro del proceso de diseño. Entonces, observen, dependiendo del espesor de la platina, yo escojo o selecciono el diámetro del electrodo. Y esto me da automáticamente el número de ¿qué? De cordones que debo aplicar. Vertical hacia abajo. Entonces no es lo mismo hacer vertical ascendente que hacer ¿qué? Vertical descendente. Vertical hacia arriba encaja. Observen que aquí él me está dando ¿qué? ¿El diámetro de quién? El tamaño de la base. ¿Que va a ser quién? El cateto. Está dando el diámetro del electrodo. Sobre cabeza. El diámetro del cateto. Soldaduras a traslape. Platinas de 3/16, el tamaño de la base debería de ser ¿cuánto? 3/16. El número de pases 1 y el diámetro del electrodo debería de ser 3/16. Para un cuarto, 7/32 y para 5/16, 7/32. Está dando el amperaje. Esquinas. Muchachos, preguntas. ¿Preguntas? Muchachos, preguntas.
Profe, ¿cómo se escogería el electrodo según el material que se va a soldar? ¿Cómo? ¿Cómo se escogería el electrodo según el material que se va a soldar? El electrodo con el material, tú ya tienes el diámetro. ¿Qué te hace falta seleccionar? La resistencia. La resistencia que te debe dar la junta. ¿Qué es lo que sucede? Que esa está directamente relacionada con la cantidad de material aportado que usted le va a dar a la junta, pero ¿esa a quién se la da? El fabricante de los electrodos, que es el que le dice cuáles deberían de ser qué, las cantidades de obra. ¿Qué es lo que sucede? Que es que este tema, de pronto, cuando uno lo ve en los libros de texto y usted va allá a la vida real, se encuentra que efectivamente es muy laxo y no le dice a usted en últimas cómo se deberían de establecer las cantidades de obra, que es por lo que a usted lo van a calificar. Determine cuál va a ser la cantidad de obra, cuánto tiempo va a tener el soldador allá cobrando y cuánto va a ser el insumo de esa persona. Con eso usted puede establecer tiempos y puede decir que el costo de esa persona o de esa tarea va a estar regulado por el cálculo inicial, que efectivamente puede ser que su cálculo esté un poquito descachado, pero no va a ser tanto. Y que cuando usted empieza a fabricar, usted no compra de a puchitos, usted compra las cantidades totales para obtener ¿qué? El mejor precio de venta. Ranurados, 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 ranura profunda. Eh, ¿Qué deberíamos de hacer después de esto? Pues después de esto lo que deberíamos de hacer es como un ejercicio. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer Vamos a suponer que tenemos una platina.
y que esta platina está amarrada a esa platina roja. Vamos a suponer que estas platinas, la una está sobrepuesta sobre la otra. Es que yo voy a aplicar un cordón de soldadura en esta dirección y que voy a aplicar un cordón de soldadura en esta dirección. Este va a ser el cordón número 1 y que este de acá va a ser el cordón número 2. ¿Sí has entendido eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a decirle, oiga, esa carga que yo tengo, esa platina que yo tengo ahí, está sometida a una carga. Y esa carga P va a ser 2200 libras. Entonces, si usted hace aquí como un zoom de ese cordón, por esos cordones, este va a ser el mismo cordón número 1 y este de aquí abajo va a ser el cordón número 1. Este de aquí abajo va a ser el cordón número 2. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Profe, determinar el centroide de los cordones. Antes de eso, ¿Hallar el antes de diámetro? eso, antes de eso necesito tenerlos, se necesitan los espesores de las láminas. Entonces vamos a decir, listo. Para unas láminas de 3 octavos, con ese valor de 3 octavos de pulgada que debería de poder hacer. Seleccionar el electrodo. Muy bien, seleccionar el electrodo. Ustedes ven que este procedimiento que nosotros tenemos aquí es totalmente diferente al que ustedes van a encontrar en sus libros de texto. ¿Por qué? Porque nosotros este diseño lo tenemos orientado a la manufactura. Entonces, que usted el día de mañana cuando llegue allá al asfalto, pues tenga una mediana idea de cómo se hacen las cosas, de por dónde, por qué. Porque usted no, sí, me dio una resistencia y tal, y llega allá con el plano y llega don Miguel y dice, oiga, mijo, pero ¿y qué diámetro le pongo de acá? Y entonces uno le pregunta, ¿pero de qué? ¿Diámetro de qué? Pues del electrodo. Y entonces usted mira para el pinche miércoles. Eso no estaba en el libro. Entonces, es una situación diferente con la cual usted va a tener que navegar. Entonces, hay muchos otros procesos que van a funcionar de manera similar. Lo más importante es que usted aprenda a crear criterios que le permitan resolver el problema.
Entonces, para un diámetro de 3 octavos, perdón, para un espesor de lámina de 3 octavos, yo me da pena con ustedes, pero me quedé sin agua y esta mañana estuve de tapabocas 2 horas y denme un segundo y ya vuelvo. Se me quedó el agua en la oficina, va a traerla porque no puedo más. Ya voy. Bueno, muchachos, entonces para unas láminas de 3 octavos de pulgada, vamos a seleccionar el diámetro. Entonces tenemos aquí unas juntas que están al traslape, juntas inclinadas, de alta velocidad, no. Alta deposición. Estos son electrodos especiales. Low hydrogen.
¿No está proyectando en el catálogo? Señor. Ay, qué pena, dame un segundo. Bueno, venimos para acá. Verticales. Aquí está. Entonces nos dice que para un espesor de placa dice que viene hasta 5,16. El espesor de placa que nosotros tenemos es 3/8. Podríamos decir que el diámetro del electrodo podría ser de 7,32 y el espesor del cateto o de la base debería de ser de 5,16 o 3/8 L. Entonces observen el valor del cateto o de la base L. Mira, aquí está en 3/8. 3/8. 7,32. Y el espesor de la base debería de ser 5,16. Bueno, en este caso 3/8. Está la corriente, 360, y están las cantidades. Estas cantidades que nos da ahí el fabricante efectivamente son aproximadas. Pero bueno, es un valor con el cual usted podría iniciar el diseño. ¿Eso qué me dice? Eso lo que me dice es que para realizar el diseño de esa junta, yo debería de poder colocar aquí este valor de acá, debería de ser de 3/8. Y este valor de acá debería de ser de 3/8. ¿Sí? Ahora, la longitud, entonces necesitamos las dimensiones. Vamos a suponer que este señor tiene 6 pulgadas acá. Y vamos a suponer que este señor tiene acá también 6 pulgadas. ¿Para qué me sirven estas dimensiones? ¿Para qué me sirven estas dimensiones? ¿Para escoger el electrodo? Ya seleccionamos ahí el electrodo, pero el electrodo me permite establecer las dimensiones de la junta. Y con las dimensiones de la junta, entonces yo sí debería poder calcular que El número de cordones, profe. pues, efectivamente el número de cordones, pero más allá de eso, ¿qué puedo calcular ahí? La cantidad de material que se usa en la soldadura. Debería de poder calcular el centroide del arreglo. Y entonces con el centroide del arreglo, ¿qué puedo calcular? Observen que aquí el valor de R va a ser como diferente. Porque cuando yo calculo el valor de R, yo podría tener aquí que ¿cuántas distancias podría tener? Pues podría tener esta distancia o podría tener esta otra distancia. ¿Listo? Podría tener esta, podría tener esta, podría tener esta. Señor que observa Tau igual a T por L sobre total.
Pero observen que yo tengo aquí, a diferencia de los pernos, yo tengo un R mínimo y tengo un R máximo. ¿Por dónde empezará la falla de esos dos cordones? El ¿Ya? R máximo, profe, la. El R máximo. Entonces observen que aquí el concepto varía porque esto que yo estoy haciendo acá es abstraer de ese gráfico la condición de carga estos que son los cordones. Pero el diseño de los cordones proviene de la selección del electrodo. Entonces yo aquí lo que hago es que realizo una especie de prueba y error con respecto a lo que yo podría hacer en una junta de este tipo. ¿Qué más me hace falta acá para poder diseñar la junta? Vamos a suponer que tenemos la distancia, que son 6, por todos los lados son 6. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahora sí podemos determinar el centroide, que fue el mismo procedimiento que hicimos para calcular que la junta pernada. ¿Sí? Aquí la junta va a ser permanente. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, ven que se me cayó aquí. Ahora no aparece ninguno. Perdió la ventana. Denme un segundo que tengo una ventana extraña. Denme un segundo que se me perdió el navegador de Windows.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí primero? Lo primero que hacemos acá es determinar el centroide de la región. Estamos 18, 18. Centroide de la región. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Entonces, deberíamos de decir aquí que el X trazo a que es igual al área 1 por el X1 más el área 2 por el X2 sobre qué? El área 1 más el área 2. Entonces, control B. Aquí debería decir Y trazo aquí debería decir Y1, Y2, sobre A1 a 2. Entonces debería decir aquí. El X1 aquí debería decir igual. El X1 es la base 1. El X1, si ponemos el centroide en el extremo, entonces debería decir que es 3. Y el Y1, entonces debería decir que es 3,16. ¿Qué más debería de poder decir? El X2 debería de ser igual a 6 más 3,16 y el Y2 debería de ser igual, pues, ahora el área 1 debería de ser 6 por 3 octavos y el área 2 debería de ser 3 octavos por 6. ¿Cuánto nos da el centroide? Después de esto, ¿qué deberíamos de hacer? Trasladar la fuerza al centroide. Oye, trasladar la fuerza. Deberíamos de trasladar la fuerza al centroide. Entonces, ¿cuánto debería valer el momento? Entonces, para trasladar la fuerza al centroide, entonces, ¿yo qué debería hacer? Entonces, debería llevármela. Entonces,
Para una carga P dijimos que era 1 tonelada, ¿cierto? 2.200 libras. La distancia, entonces el brazo que es C, entonces es 12, que es la distancia total, menos el X, menos el X trazo. Esa es la distancia. Entonces yo debería decir aquí que el momento, el torque, debería de ser igual a P por Y. Listo, tenemos el torque. ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Cortante. Entonces deberíamos de calcular el esfuerzo cortante, muy bien. Entonces deberíamos decir aquí que Tau es igual a ¿qué? A T por R sobre T por R sobre J. T por R sobre J. ¿Cómo hacemos para calcular ahí? Bueno, el R, tocaría calcularlo, digamos que es el valor máximo. T por R sobre J. Entonces, J que debería de ser igual. ¿Cuál calculamos primero, R o J? Calculemos R. ¿Cuánto vale R? Entonces yo debería decir aquí que R es igual a ¿quién? Ese QRT de quién? X trazo elevado al cuadrado, X trazo elevado al cuadrado más Y trazo elevado al cuadrado. Eso vale R, el valor máximo, ¿cierto? Eso vale. ¿Cuánto vale J? Yo debería decir aquí que J es igual a J es igual, J es igual a un doceavo de quién? Y la base por la altura elevado al cubo más quién? Más la base por la altura por el 1, que es la distancia 1 elevado al cuadrado, más este señor aquí que es un doceavo de quién? De la altura por la base elevado al cubo más la base por esta altura de H. La base por la altura por dedos. Entonces
Entonces vamos a decir aquí que la base es igual a 6 y que la altura h debería de ser 3/8. ¿Cierto? Y que la distancia de 1 a qué debería de ser igual. Entonces es la distancia que va a haber al centroide. Es la distancia que va a haber al centroide. Este debería de ser de 1. Y este debería de ser de 2. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa distancia? Entonces, deberíamos de poder decir aquí que de 1 a qué es igual. Debería decir aquí que esto es SQRT de quién. Esto es X trazo menos 3 X trazo menos 3 elevado al cuadrado más quién más es Y trazo menos Y trazo menos 3/16 elevado al cuadrado. Eso debería de ser de 1. Y de 2, ¿qué debería de ser igual? ¿De 2 a qué debería de ser igual? Entonces, ¿de 2 debería de ser aquí? ¿Se puede de quién? Entonces, las X, que son 6 más 3/16 menos X trazo elevado al cuadrado, todo esto más yo debería de decir aquí que es 3 menos Y trazo elevado al cuadrado. Un error en la sintaxis. Hay un error en la sintaxis. Profe, ahí en el paréntesis donde dice base elevado al cubo, le hace falta, queda S de base elevado al cubo, queda ahí. Más un doceavo por H por la base elevada. ¿Falta un paréntesis? ¿Qué? ¿Le sobra un paréntesis? Sí, profe, ahí le sobra el paréntesis.
Sí. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Calculado que el esfuerzo. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Profe, para sacar el centroide viéndolo como desde arriba, este espesor que sería la L que nos da las tablas. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, viendo el traslape desde arriba, ese espesor que estamos tomando no sería el de la L que nos dan las tablas. 3/8. No serían 3/16. No, porque es el total. 3/16 es la mitad del centroide. El espesor debe ser 3/16. El centroide está en la mitad, o sea, se me fue, dame un segundo. Dame un segundo. Entonces, mira, ¿qué tenemos acá? 3/8 son 6/16, ¿sí o qué? Y 6/16, 3/8, observa la medida. 3/8 son 6/16. Son 6/16. 6/16. ¿Cuánto tengo aquí? 5/16, o sea que el espesor debería de ser el siguiente. ¿Qué es lo que me dice acá? Soldaduras a traslape, perdón. Dice, para traslapes de hasta 3/8 y láminas más gruesas. Thicker plate. El número de pasadas van a ser una. Entonces, para 5/16 pongo 5/16. L. Mira, el valor de L, que es el valor del cateto, es el mismo que el espesor de ¿qué? De la lámina, P. Entonces, para 3/8 debería de ser ¿cuánto? 3/8. 3/8. Sí, ya. Gracias. ¿Sí? Sí. Esa pregunta que tú acabas de hacer es importantísima. ¿Por qué? Porque uno muchas veces tiene la solución ahí y no se entera. Ahora, si tú vas y miras los libros de texto, el libro de texto le dice, no, calcule el factor de seguridad y con eso usted sabe qué tan ancho le debe quedar el cordón. Pero si usted va a la vida real, se entera que de pronto el procedimiento no es así. Porque usted no puede pedirle al electrodo que le deposite ¿qué? Más material del que él va a poder depositar. Entonces todo se reduce a que usted sepa quién es el que manda ahí. Si el fabricante de los electrodos o el que diseña. Yo me inclino por decir, oiga, no, usted aquí tiene que hacerle caso al proveedor, porque usted cómo le va a decir al soldador, no, es que ahí el cateto le debe quedar
de 1 pulgada, ¿no? Para 1 pulgada usted tiene que conseguirme un electrodo que me entregue más material. ¿Queda claro entonces? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, listo, muy bien. Muchachos, observen que estos procedimientos son extremadamente sencillos. Usted calcula los esfuerzos, entonces lo mismo, calcula el centroide, calcula los esfuerzos, determina el factor de seguridad. Lo más importante es que usted tenga posibilidad de enlazar lo que hay afuera en el asfalto con lo que hay acá en la teoría de los libros. Esto, muchachos, para mañana tenemos un examen, lo vamos a hacer de 10 a 12. Yo me imagino que como no ha venido ninguno, entonces el examen va a ser en línea o alguno va a venir. Les pregunto porque si van a venir necesito imprimir el examen antes de que lleguen. Entonces yo necesito que a estas alturas del partido ustedes me confirmen si van a venir o no van a venir. Bueno, muchachos, yo asumo que no van a venir, entonces si no van a venir, entonces yo el examen o alguno va a venir, necesito que me digan. Profe, tengo una pregunta. ¿El parcial va hasta lo que vimos hoy? En teoría sí. Sí, pero ese es un tema ahí demasiado sencillo. Profe, entonces serían 2 puntos. Uno de No, tornillos voy de a tratar de potencia. hacer un solo punto y ya. Un solo punto ya, porque yo que saco ahí con hacer un parcial súper largo, tengo calificar más o menos unos 110 exámenes, porque tengo diseño de máquinas 1, diseño de máquinas 2 y estática. Entonces piensen que uno para evaluar no necesita hacer un examen allá súper complejo, el que sabe, sabe y el que no, pues no, entonces yo no necesito hacer un examen en el que evalúe absolutamente todo, ¿no? Pues de esos 3 temas sacaré un tema y en el otro pues miraré a ver si hago un quiz o pasamos al siguiente tema. A estas alturas del partido todo el mundo está tratando ahí como de cumplir con el requerimiento de la nota, pero lo más importante es que usted del curso se lleve algo, ¿sí? Porque sí es muy triste que usted no haya aprendido algo que le sirva para su vida profesional. Yo lo digo ahí por mi hija está haciendo tercero primaria y ahorita estamos sufriendo ahí porque está aprendiendo a multiplicar y vamos a mitad de año y no ha aprendido las tablas, imagínense, no ha aprendido las tablas de multiplicar. Esa plática ahí como que se está perdiendo, ¿no? Pero entonces uno dice, pero ¿y eso por qué sucede? Pues básicamente porque la clase ahí como que de pronto no está centrada en que sí, usted tiene que aprenderse las tablas. Yo me aprendí las tablas de multiplicar haciendo escalas. Entonces le ponían un número y usted lo multiplicaba por 12 y después lo dividía hasta 1 y entonces el número que aparecía arriba era el mismo número que aparecía abajo. Pero esa técnica parece que a los profesores de hoy en día como que no les gusta porque el niño tiene que hacer demasiado esfuerzo y tal, y bueno, situaciones ahí con las que yo ya dejé de estresarme, ¿no? Yo trato ahí de llevarla con calma. Lo que sí es bien importante es que ustedes actúen ahí proactivamente ante esta situación. Entonces, cuando ustedes asistan a un curso, traten de sacarle el mayor provecho a la vida diaria. Yo he tratado ahí, si bien es cierto que hay una parte de cálculo, observen que es muy sencilla, que es la resistencia de materiales de la barata, la estática de la barata, pero lo que le queda a uno de este procedimiento es que definitivamente si usted va a soldar debería de tener las cantidades de hora y con esas usted parte el diseño y lo que hace es que verifica factores de seguridad. El resto pues son tonterías, digo yo, porque es calcular la geometría, determinar el centroide, y eso usted lo puede hacer de manera sencilla. Entonces,
no hay razón para estresarse. Lo que sí es importante es que usted atrape el proceso, o como cuando veíamos las correas, las cadenas y los engranajes. Ahí lo importante no es que usted sepa calcular el uno o el otro, sino que en última usted sepa qué es lo que va a poner en la transmisión, si va a poner una correa o una cadena. Profe, Señor. y bueno, ¿y qué se puede concluir con el ejercicio? Con el ejercicio de hoy, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿Qué se podría concluir del ejercicio de hoy? Para diseñar una junta soldada, ¿qué es lo que yo necesito? Profe, pues ya tenemos pues el número del electrodo, también tendríamos la cantidad de material que tendríamos que usar y pues sabemos que es un esfuerzo pues más o menos pequeño. Muy bien, esa es la situación. Entonces observen que es un problema tonto, pero que si usted le embarra, de pronto lo que hace es que pierde plata, porque una estructura metálica soldada puede estar del orden de los 120 o 130 millones. Entonces, si usted la embarra, de pronto se quiebra sin haber empezado. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de dinero de pronto no se la va a dar la persona que lo mandó a fabricar. Entonces usted tiene que prestar ¿qué? Ese dinero en un banco. Y entonces el banco, como es normal, le va a cobrar ¿qué? Interés. Uno cuando está en la universidad, ay, que los bancos, sí, se quejan, ay, que los bancos. Y pues lo terrible de los bancos no es que le cobren a usted interés, lo terrible que es ¿qué podría ser lo terrible? Que no le presten el dinero. Porque usted ya sabe que nada es gratis en esta vida. Entonces, muchachos, las situaciones aquí hay que tratar de resolverlas, tal. Entonces, lo mismo les digo yo. Entonces, listo, aquí lo importante es que usted ponche que efectivamente debería hacer las cuentas de qué, de la cantidad de horas que va a gastar ahí para hacer toda esa tarea. Que lo que uno asume es que usted aprendió su resistencia y su estática al derecho y al revés, porque observen que ahí el cálculo que se hace es muy tonto, es calcular un tau, un esfuerzo de corte por torsión. Calculamos el torque y lo único que hay que calcular es el esfuerzo. ¿Qué es lo que hago ahí? Le meto la propiedad del material, que en este caso debería de ser ¿quién? El electrodo, y me debería de dar ¿qué? El factor de seguridad. Muchachos, si no tienen más preguntas, entonces quedamos para mañana. Les pregunto nuevamente, ¿alguno va a venir? No, profe, ¿el martes qué tema empezamos? El martes empezamos el siguiente tema, que es resortes. Ah, listo, profe. Listo, muchachos.